Ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar que organizamos como Iglesia Playa Ancha, Iglesia Anglicana de Valparaíso. Y en este Día del Trabajo, Día del Trabajador, 1 de mayo, quisimos hacer este webinar donde vamos a estar conversando sobre la fe y la ética del trabajo, específicamente sobre la historia de los derechos laborales y qué relación ha tenido con la fe o con líderes cristianos que han estado involucrados ahí, y también la teología del trabajo y del descanso. Eh, Vamos a tener con nosotros hoy día a Jimena Prado, que es profe de historia, y a Pablo Rojas también, que es psicólogo y también tiene estudios en psicología, o sea, perdón, en teología, entre otras cosas. Ahí se pueden presentar ellos. Así que para comenzar, Gabriel, si quiere dar algunas palabras. Bien, muchas gracias Ignacio, gracias ahí a los conectados por estar. Siempre es un privilegio, ¿no? Poder destinar un ratito para reflexionar, para profundizar un poco en el por qué vivimos, por qué hacemos lo que hacemos. Somos una iglesia anglicana acá en Valparaíso, y tenemos el objetivo en nuestra vida de poder servir, acompañar en la vida laboral de cada uno de nosotros, ¿no? Jesucristo nos enseña en el Evangelio y Él dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo les daré descanso. Y a partir de eso, creemos muy necesario escuchar desde una óptica histórica y también desde una óptica bíblica, teológica, cómo se relaciona, ¿no? El trabajo, eh, la ética del trabajo con la fe, con la espiritualidad. Así que le agradecemos a Jimena, a Pablo por estar acá, por acompañarnos. Eso, estamos en tus manos, Ignacio, gracias por ser el anfitrión y vamos, después al final tendremos un tiempito ahí de conversación, de preguntas. Bien, bueno, ahora entonces vamos a prepararnos para escuchar la primera exposición. Em, la forma que vamos a usar es que va a exponer primero Jimena, más o menos unos 20 minutos. Luego va a exponer Pablo, más o menos otros 20 minutos. Y al final vamos a dejar un tiempo para poder hacer preguntas, para poder conversar, comentar cosas, dialogar. Así que por mientras pueden ir dejando sus comentarios o preguntas también en el chat, aquí en el mismo chat de Meet. Y al final vamos a revisar esas preguntas o comentarios y conversar. Así que dejamos a Jimena Prado, que va a exponer ahora. Hola, Jimena, bienvenida. Ahí te puedes presentar también. Hola Ignacio y todos los amigos y hermanos que se han conectado y también conocidos, invitados. Muchas gracias por destinar este rato en un día de descanso en el cual los cristianos aprovechamos también de reflexionar y ver cómo nuestra fe también ilumina todo lo que hacemos. Ignacio, si pudieras compartir la presentación, por favor, te lo agradecería mucho. Y ahí empiezan mis 20 minutos, no me los descuentes. Sí, pero Ah, tú... de veras que me tengo que presentar, disculpa. No, no, pero primero te iba a preguntar si tú puedes compartir desde allá o si no me la envía a mí, yo la comparto de acá. Eh, eh, si la, pu- está en tu WhatsApp, Nacho, si la puedes compartir tú mejor. Ok, ¿No sé? ya, Por mientras yo me presento. Sí, estas ya, cosas en vivo, sí, tú sabes. súper. Bueno, mi nombre es Jimena Prado, yo de profesión soy profesora de historia. Hago clases hace más o menos 20 años en distintos contextos educativos. Tengo un diplomado en didáctica de la historia y un magíster en historia económica y social. Hace unos años se abrió la posibilidad de hacer difusión histórica en distintos medios de comunicación, radio, televisión. También soy cronista para el proyecto Vite, en donde
he ido derivando en escribir biografías de cristianos que han estado presentes en distintas áreas y otros temas. Eso es como un poco lo que hago. Y en la actualidad, bueno, también mi trabajo principal no es la enseñanza, es la crianza, lo mejor posible dentro de la fe y la vida, de 2 niñas, una de 10 y otra de 4. Y el resto es lo que hacemos en lo que queda de tiempo posible. También hago clase en una escuela libre cristiana y eso es un poco las ocupaciones en este mundo y usando los talentos que el Señor va entregando. Y lo que nos convoca hoy día, ahí está, gracias Ignacio, perfect timing, es recorrer de qué cristianos, qué protestantes, porque creyentes han habido muchos, pero el foco, ya que estamos en una iglesia anglicana de tradición reformada, ¿qué cristianos protestantes han estado detrás de los derechos laborales? Porque hagamos contexto, hoy día, 1 de mayo, es un día especial porque es en honor a muchos y muchas que en un contexto bien complejo que vamos a reconstruir a continuación, abogaron por regular las condiciones de trabajo, que también vamos a contextualizar un poco. Y muchas veces a los que conocemos son líderes sindicales, dirigentes políticos, generalmente asociados como al socialismo, al comunismo, pero esa no es toda la historia, no es la historia completa. Hubo muchos creyentes, de hecho, la lista que hice fue de 24 y sumando, pero obviamente la corte, porque si no vamos a estar mucho rato y no es la idea. ¿Qué cristianos, qué creyentes, qué hermanos nuestros, o de nuestra tradición, o perimetral a nuestra tradición, estuvieron detrás de eso? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva de contexto. Hoy día, el Doodle de Google nos recuerda que es precisamente el Día del Trabajador y la trabajadora, como se dice ahora, y esto fue luego de un gran proceso de movilizaciones, de literal sangre, sudor y muchas lágrimas para lograr ciertas condiciones de trabajo que para nosotros son evidentes. Pasa a la siguiente, Ignacio, por favor. ¿Ya? Son evidentes que, por ejemplo, tenemos que trabajar 8 horas, descansar, tener vacaciones, tener derecho a licencia, cosa que para nosotros en el siglo XX-XXI, la mayoría de nosotros somos del siglo XX y viviendo en el XXI, son como casi que los damos por sentado. Sin embargo, aquello fue el fruto de estas movilizaciones. Y todo esto se enmarca dentro de la revolución industrial, un proceso de larga duración que tiene varias etapas, pero en síntesis es que el gran cambio desde el trabajo manual, artesanal, a, como está ahí en la ilustración, al trabajo a través de las máquinas, puede ser máquinas relativamente simples o muy complejas como las que tenemos en la actualidad, pero ese proceso también tuvo un fuerte impacto en las condiciones laborales de quienes estaban involucrados en las fábricas. Al principio, el marco político ideológico era el liberalismo, que básicamente dice que usted tiene la libertad completa, el Estado regula lo menos posible y mientras las cosas funcionen, básicamente vamos elaborando, vamos trabajando. Hasta ahí suena bien. El problema es que el liberalismo funcionaba para quienes estaban a cargo de tomar decisiones, porque básicamente eran los que gestionaban, pero no llegaba hasta quienes tenían que trabajar. Pasa que se da un proceso de migración de los campos a las ciudades y acá las máquinas se echaron a andar y junto con ello también las personas. Y ahí es donde está el problema, porque empiezan a trabajar y las condiciones en las cuales trabajan no son las adecuadas, porque se sabe que incluso llegaban a trabajar hasta 16 horas en estas fábricas que no necesariamente tenían condiciones salubres, ni hablar de ventilación, de baños, de comedores. Se entendía que la persona, el ser humano que trabajaba ahí, era una parte más de la máquina, ¿ya? Entonces, en el fondo tenía que asumir lo que le tocaba vivir. También se da un grave problema del trabajo infantil, de ahí viene el famoso concepto de proletariado, porque se pagaba muy poco, por ahí algunas fuentes nos cuentan de $1 o $2 máximo al día, entonces mientras más manos trabajaran para sostener la familia, mejor, por lo tanto, mientras el niño pudiera ocupar sus manos, lo empleaban rápidamente. Y de hecho, se ocuparon muchos niños, sobre todo en las fábricas textiles, porque como eran pequeños y sus manitos también eran más pequeñas, podían recoger las pequeñas motitas de algodón. Hay unas películas que se llama, por ejemplo, una que se llama Las cenizas de Ángela, que es muy cruda y que nos muestra esas condiciones, la recrea muy bien. Porque de hecho, no era prioridad el cuidar a los trabajadores, eran vistos como parte de este circuito que funcionaba. Por supuesto, no había leyes sociales, cosa que ahora la damos por entendido, y de hecho, estaba en una situación de bastante desprotección y en este momento el afán del lucro, es decir, de la ganancia excesiva, de aprovechar al máximo
la jornada laboral era lo que guiaba muchas veces la mentalidad de algunos. Sin embargo, pasemos a la siguiente diapositiva. Sin embargo, Nacho, la siguiente diapositiva, ¿ya? Ahí está un poco, estas son fotos reales, ahí vemos a niños trabajando, vemos a mujeres también, ahí se incorpora la fuerza laboral, y, sin embargo, esta forma de trabajar empezó, como decimos ahora, a hacer ruido, sobre todo entre muchos creyentes y, por supuesto, los mismos trabajadores, porque el ser humano, sabemos, no es una máquina, no tiene por qué serlo así, y empezó como a despertar mucha inquietud, tanto en los dueños de alguna fábrica y, por supuesto, en trabajadores. Aquí estamos ya avanzando, siglo XVIII, siglo XIX, y empezó a generarse lo que conocemos como este movimiento de los derechos laborales. Avanza, Ignacio, por favor. Anda junto conmigo. ¿Ya? Avanza a la siguiente diapositiva. Una obra clásica sobre la crítica a este modelo de una sociedad industrializada, de una sociedad maquinizada, la encontramos en un clásico del cine que es Tiempo Moderno de Charles Chaplin. Estas son dos escenas icónicas que nos muestran a qué nivel el ser humano se deshumanizó, dejó de ver al otro como una persona y lo vio como una máquina, una fuerza laboral, y ahí en esta película, que es de principios del siglo XX, bastante tardía en relación a la revolución industrial, él plantea esta pregunta, en el fondo, ¿en qué nos estamos transformando? Y de hecho, bueno, la escena de la izquierda es un clásico cuando ya tiene un quiebre nervioso, una crisis nerviosa, y la máquina se lo come, y él trata de seguir trabajando, y es como un poco la visión ya de la industrialización desbordada, de que se olvida de las personas. Avanza, Ignacio, por fin. Gracias. Y entonces acá es cuando queremos descubrir las voces de creyentes que empezaron a llamar la atención. Y avancemos al primero. Como les digo, mi lista era de 24 personas, pero la reduje a los que me parecieron los más representativos y sobre todo más como que uno sabe que están bastante cercanos. Por supuesto, en todo personaje histórico siempre hay luces y sombras, y traté de elegir un poco los más luminosos, los menos, digamos, que tengan menos baches en su vida personal, espiritual, y por supuesto en el aporte a esto. Robert Owen, ahí fíjense la fecha, estamos en plena revolución industrial, 1771 a 1858. Él, interesante, es una persona, un empresario, y además un reformador galés, que a pesar de que es el jefe, se da cuenta de que las condiciones laborales no estaban siendo adecuadas, y entonces él promueve desde su propia industria mejora en estas condiciones, pero también interesante, él promueve la creación de cooperativas, que es una forma de organización en la cual los trabajadores van juntándose y así van gestionando la solución a sus necesidades. Y acá pegué una cita, que una cosa que a nosotros nos parece muy evidente: 8 horas de trabajo. Dice, 8 horas de trabajo son suficientes para cualquier ser humano, y vivir bajo las suficientes medidas de trabajo para el esfuerzo, y ahí después usted puede traducir, ¿no? Pero en el fondo también dice que necesitamos confort, necesitamos de que también toda persona necesita educación, recreación y sueño. Cosas evidentes para nosotros, pero para que ese momento, o sea, si alguien lo está diciendo en ese momento es porque no era evidente. Avancemos al siguiente, por favor, Ignacio. El siguiente, y de ahí les dejo un enlace a un artículo que escribí para Vite precisamente, es Thomas Guthrie. Él no es empresario, y fíjense que los dos son del Reino Unido, uno es galés, el otro escocés, es decir, centros bastante importantes de la industrialización. Thomas Guthrie fue un teólogo, es decir, un hombre de letras, y también filántropo. ¿Qué significa esto? Que dedicó gran parte de su vida a mejorar las condiciones de sus feligreses y también de los trabajadores. Se le conoció mucho por su predicación, porque él al principio, en la parroquia que asumió, iba mucha gente adinerada y iban muy pocos trabajadores, y él recorría los barrios pobres y se empezó a dar cuenta de que no estaban asistiendo porque estaban básicamente tratando de sobrevivir, y él promueve primero las escuelas dominicales, segundo también las mejoras laborales, y también el movimiento de templanza, o también en el fondo, combatir el alcoholismo, que era una de las grandes plagas entre los obreros, los pocos que tenían tiempo libre. Y acá él tiene una cita muy dura en el fondo, que dice que buscan mucho lucirse con las limosnas, con también tratar de promoverse, pero dice que
en el fondo el Espíritu del Señor el que nos tiene que impulsar a hacer las cosas y reposar en Cristo. Thomas Guthrie además es muy conocido por promover la educación, porque él se da cuenta de que es como un círculo vicioso en el fondo, estas familias que trabajan mucho, que no tienen tiempo para cuidar a su familia, entonces trata de acomodar todas las cosas y de hecho su ministerio va a ser bastante conocido por atraer a estas personas en necesidad y también confrontar a quienes eran sus jefes, que en el fondo recuerden que al final del día estamos hablando entre personas, imágenes y semejanzas de Dios. Así que para más profundidad ahí después pueden ir a ese artículo en el que profundizamos un poco su vida. Avancemos al siguiente. Él es muy famoso, Charles Spurgeon. Muy pocos los creyentes que puedan no haber escuchado de Spurgeon. Y él es un bautista reformado, muy famoso. Y si bien uno no lo va a ver quizás promoviendo medidas, quizás marchando, pero sí él no se va a enfocar directamente en los derechos laborales, pero sí dentro de su ministerio en el antiguo Londres del siglo XIX va a haber una preocupación por los más desposeídos, por los que están en dificultad. De hecho, se sabe que destinó muchos de los fondos que él ganaba, producto de sus publicaciones, producto de las donaciones que él recibía, y va a fundar orfanatos, va a fundar escuelas, va a becar a muchos para que estudien, y de hecho aquí seleccionamos una de las citas, ¿no es cierto?, que dice que la mejor preparación para dormir, el mejor somnífero es el trabajo duro, pero también es una de las mejores formas para prepararnos para dormir en Jesús, es vivir en Él, en una activa vida de hacer lo que es lo correcto o lo bueno. Es decir, trabaja, pero también trabaja para el Señor. Y eso implica también cuidar a quienes están trabajando para nosotros. Pasemos al siguiente. Chance Kingsley. Interesante que él no es empresario, es un pastor anglicano, pero también es un hombre de letras. Y desde su marco de acción, que era la literatura, va a defender a los trabajadores de qué manera. Es como el equivalente de nuestro Baldomero Lillo, pero de Inglaterra, porque él va a escribir y va entonces a mostrarle al público que lo lee y que lo escucha eventualmente las condiciones en las cuales estaban trabajando las personas en las fábricas. Entonces, él ocupa el megáfono o el micrófono que tiene para mostrarle a sus lectores cómo están trabajando, porque de hecho pasaba que muchas veces eran mundos separados y él hace de puente a través de sus novelas, de sus escritos, en mostrar esto. Como les decía, en Chile sería como nuestro Baldomero Lillo. Y él entonces muestra, por una parte, el valor del trabajo, que es la cita que estamos poniendo, pero también muestra qué es lo que pasa cuando nos olvidamos de que al final del día el que está trabajando en una fábrica sigue siendo un ser humano. Así que es como que hace los puentes y él viene del anglicanismo. De nuevo, si ustedes se fijan, estamos citando a varios personajes del Reino Unido, que es básicamente la cuna de la revolución industrial, junto con sus vicios y virtudes. Avancemos al siguiente personaje que seleccionamos. William Booth, un clásico absoluto. Él es el fundador del Ejército de Salvación, va a trabajar para precisamente atender a todos aquellos quienes lo estaban sufriendo. Él es un predicador, un pastor metodista que va a fundar este movimiento y que él vivió todo lo que implica ser un empleado y un desempleado y también todas las condiciones de vida muy marginales que estaban viviendo los trabajadores. Si ustedes se fijan, él nace en el siglo XIX y ya fallece a principios del siglo XX en momentos en que no se resolvían esto. Ya aquí podemos hacer el paralelo con todos los movimientos de reivindicación, todas las marchas. De hecho, este Día del Trabajador se conmemora a propósito de las muertes en una fábrica. Entonces, él está ya en pleno auge de la problemática en que no se están resolviendo el concepto de cuestión social que se usa bastante en historia, que en el fondo es resolver estos problemas. Y esta cita me gustó mucho porque se suele siempre poner en tensión como qué es lo que hacemos versus con lo que creemos. Entonces, él era muy creyente, muy ávido en la vida espiritual, pero también muy activo. Él logró de alguna manera este equilibrio, cosa que en el fondo la institución que fundó siempre estaba como en este diálogo, en esta tensión, y él dice, trabaja como si todo dependiera del trabajo, pero ora como si todo dependiera de la oración, es decir, trabaja duro y ora también muy intensamente, porque en el fondo no vamos a mejorar nada si no nos olvidamos quién es la fuente de nuestro trabajo. Pasemos al siguiente. Bueno, y el Ejército de Salvación es muy conocido y esas cosas. Alrededor del mundo, de hecho, está presente en Chile y hasta el día de hoy trabaja para asistir a los más necesitados. Gracias, Nacho, por devolverse.
George Cadbury es un caso bien interesante y él, de nuevo, empezamos con un empresario y volvemos a un empresario. Él es un empresario, es el hijo del fundador de una fábrica de té, café y chocolates. Y él hereda la fábrica en un momento en que está en crisis, ya su padre está falleciendo y la fábrica empieza como a decaer, entonces él es el encargado de reactivar el negocio familiar. Ahora, el detalle es que él es de esta denominación, los cuáqueros, ¿sí? Y es muy conocido por ello, pero interesante es que él destina sus esfuerzos vitales en tres grandes frentes: su familia, que tiene mucha historia con su familia, su empresa, que es básicamente reactivarla, hacer que funcione, pero también preocuparse de sus trabajadores. Y fíjense el detalle, apoya la creación de sindicatos, es decir, entiende que no puede ir trabajador por trabajador y promueve entonces la organización de manera tal de establecer este diálogo. Y es muy interesante que él, gran parte de su fortuna, de su herencia, de sus ganancias, las va a dedicar a la filantropía y también a mejorar las condiciones laborales. Él explícitamente se esfuerza por mejorar las condiciones en que trabajaban sus empleados, su fábrica. De hecho, la fábrica le va muy bien y de hecho él mismo declara en la cita que pegamos y dice: yo por muchos años prácticamente he entregado la, la, la plenitud de mis ingresos para propósitos de caridad, excepto en lo que destina a mi familia, y casi todo mi dinero ha sido invertido en dinero, en los negocios, en lo cual yo creo que yo puedo decir verdaderamente que mi primera preocupación es el bienestar de la gente que trabaja para mí. Estoy transliterando, obviamente no es literal lo que dice, pero ahí expresa en el fondo sus creencias. En el fondo él dice: yo invertí mucho dinero, gané mucho dinero, pero también lo invertí en el bienestar de mis trabajadores. Está muy consciente de que él trabaja, para él trabajan personas. Así que interesante porque le va muy bien y los chocolatitos ahí le dan grandes ganancias y las invierte, entonces reditúa muy bien, pero reinvierte también en sus trabajadores. Avancemos a la siguiente, por favor, Ignacio. Acá seleccioné un personaje relativamente reciente, porque como les decía, hay muchos, pero seleccioné como los más visibles, los más conocidos. Después, si quiere, le puedo compartir la lista completa, por la cual podemos indagar. Pero aquí nos trasladamos al Nuevo Mundo, ¿ya? Porque efectivamente gran parte de los movimientos obreros va a partir de Estados Unidos, que son los movimientos mayores. Y él es un pastor presbiteriano estadounidense y además teólogo. Y él es como ya empieza a elaborar una teología de la dignidad del trabajo. No solo como hacer cosas, sino también pensar el por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, un personaje un poco polémico en el mundo presbiteriano y en el mundo teológico en general, pero él está como en las dos vías del pensamiento y la acción, aun cuando se le cuestiona bastante porque tiene otros temas como teológicos medio polémicos, pero en el fondo es un referente del pensamiento teológico, cómo vamos allá a sistematizar nuestras preocupaciones. Avancemos a la siguiente. Hay muchos otros que en honor al tiempo no vamos a incluir, pero podemos después conversarlo en persona o por digital, ya que estuvieron ahí presentes. Seleccionamos, fíjense, literatos, pastores, empresarios y pensadores que usaron sus distintas áreas de influencia para entonces denunciar, mostrar y mejorar las condiciones de vida de estas personas que trabajaban 16 horas, que no tenían vacaciones, que si se accidentaban no recibían sueldo, ni menos atención médica, y a través de sus denuncias, de sus aportes y de sus acciones, fueron entonces allanando el camino para lo que vivimos en el día de hoy. Esta cosa tan lógica de tener vacaciones, de 8 horas de trabajo, incluso menos, ojalá, y en el fondo también recordar que dentro de nuestra vida es el trabajo, pero no solo eso. Ahora, hasta aquí era una descripción, pero quise ir un poquito más allá. ¿Por qué entonces esta persona y los otros de la lista se involucraron? Avancemos a la siguiente diapositiva. La respuesta 1, que es la clásica, ya que viene desde Max Weber, es que todos ellos compartían la ética protestante del trabajo. Y sí, pero no, porque no es solamente eso, porque de hecho, muchos de los que pasamos por las humanidades en la universidad nos enseñan la famosa ética protestante del trabajo de Max Weber, pero hay varios autores que han cuestionado un poco eso.
porque Max Weber elabora esta categoría, pero mete en el mismo saco a gente que de repente cree cosas no parecidas y también parte de presupuestos que no compartimos necesariamente, como que la riqueza es bendición del Señor, cosa que no es de acuerdo con la teología, que ahí Pablo después lo va a elaborar bien eso. También parte también como que plantea que hay como un cierto miedo al castigo divino, que sería una señal de predestinación. Entonces, en cuanto a lo teológico, hay mucha discusión respecto a lo que plantea Weber. Entonces, hace años yo tenía esta duda, así como, ¿es realmente eso lo que motivó a estos creyentes y a estas personas para involucrarse en las condiciones laborales? Y la respuesta es no. Creo que el concepto de ética protestante del trabajo se queda corto por lo impreciso, por lo inexacto, porque de hecho Weber hace una categoría de casi 200 años de gente. Hay un artículo muy claro sobre eso que podríamos compartir después, pero en el fondo mi sospecha de que el concepto de Weber se quedaba corto se respondió, porque en el fondo es una categoría grande basada en unos argumentos que no necesariamente son teológicamente correctos y, pasemos a la siguiente diapositiva porque me quedan 30 segundos, es precisamente que todas estas personas de diferentes tiempos históricos, diferentes lugares, incluso diferentes denominaciones, porque vimos anglicanos, metodistas, bautistas, cuáqueros, no se podrían haber puesto de acuerdo. Y de hecho Weber no describe esa diversidad. Lo que todos ellos comparten es precisamente la cosmovisión bíblica, una lectura de las escrituras, también revelada por Dios, porque en el fondo trasciende en su momento histórico, porque había muchos de ellos muchos empresarios que yendo a la iglesia y quizás escuchando sermones, no llegaron a las conclusiones, y en cambio otros sí. ¿Cuál es lo que une a los creyentes, a estos creyentes que tomaron fe y acción? Es precisamente una cosmovisión bíblica del trabajo, es haber leído la escritura y llegar a conclusiones que los llevaron a tomar acciones basados precisamente en las escrituras, en lo que ellos leyeron, en lo que ellos observaron, en lo que también probablemente en su tiempo de oración, de meditación, también llegó a su corazón y a su mente y los llevó entonces a usar sus talentos, a usar su plataforma, a usar sus recursos, a también transformar sus fábricas, pero esto va de la mano con una cosmovisión, no es mi tema, sino que es lo que va a abordar Pablo Rojas a continuación. Así que este fue un breve panorama histórico por algunos personajes relevantes que van entonces eh, avisando de que estas máquinas están deshumanizando a la humanidad y van planteando entonces que hay que cambiar la forma en que hacemos las cosas. Así que, quedándome 30 segundos más, he terminado mi bloque histórico. Bien, bien, muchas gracias Jimena por la exposición, el bloque histórico. Y recuerden que pueden ir dejando sus preguntas y comentarios aquí en el chat y al final vamos a tener un tiempo para conversar de eso, para dialogar con Jimena y con Pablo Rojas también. Y ahora la siguiente exposición es la de Pablo Rojas, que nos va a hablar un poco más desde la cosmovisión bíblica, ya que este tema, como decía Jimena, era el tema que unía a todos estos personajes que venían de diferentes tradiciones cristianas. En el fondo lo que los une es tener una cosmovisión bíblica. Entonces vamos a estar revisando ahora qué nos plantea la cosmovisión bíblica con respecto al trabajo y al descanso. Esta siguiente exposición también va a ser más o menos de 20 minutos y después de eso vamos a tener un tiempo para conversar libremente, para hacer preguntas y conversar con los expositores. Así que, Pablo, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Súper, sí, súper bien. Entonces, mientras te presentas, yo voy a poner acá la presentación que me enviaste. Ya. Bueno, buenos días a todos los que se han unido. Probablemente vinieron a ver a Jime. Y aquí estoy, Pablo Rojas, siguiendo a Jime. Bueno, mi nombre, como decía, es Pablo Rojas. Soy psicólogo de profesión. Trabajo en gendarmería con infractores de la ley en su proceso de reinserción. Precisamente el trabajo en este momento de mi profesión. Y también he estudiado teología, he estudiado en el seminario presbiteriano, estudié con un profesor de Master Seminary que hacía clase en Santiago, un doctor
en teología, se llama Steve Snyder. También estudié un magíster con Claire, que trabajaban con un seminario presbiteriano de Brasil. Y ahora estoy estudiando un magíster con el seminario puritano reformado, que están viniendo a Chile los profes, así que soy parte de eso. Y participo también en la iglesia anglicana con Jime, que es mi esposa también, y estamos aquí con Pastor Gabriel en su casa, transmitiendo. Así que comencemos con la visión bíblica sobre el trabajo, una bendición, pero también una responsabilidad. Uno se pregunta si el trabajo es la maldición que Dios nos envió, un castigo de Dios. E incluso las personas, no sé si se han fijado, que quieren dejar de trabajar, que quieren vivir sin hacer nada, necesitan que otras personas trabajen para ellos, que le hagan la comida, que le hagan la cama, que le hagan la ropa, etc. Entonces, el trabajo es parte de nuestra vida, a pesar de que a veces se siente y algunas personas llegan a preguntarse si realmente es una maldición o no. Vamos viendo en la Biblia cómo es este desarrollo que parte desde el principio, desde Génesis, si podemos avanzar. En Génesis 1:28, no voy a leer todos los pasajes porque no alcanzaríamos, pero en Génesis 1:28 dice: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Y luego en 2:15 dice: lo puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y cuidara. Entonces, ya vemos que el trabajo está en un mundo ideal, en el jardín del Edén, que es pura bendición, que es pura provisión de Dios, que es estar sometiendo a los peces del mar, a las aves del cielo y los animales de la tierra. Y después a el jardín del Edén. Estamos en un mundo que es perfecto, que es una maravillosa creación de Dios, y tenemos labores. Todo esto es antes del pecado. Sigamos a la próxima. Y también el descanso. El descanso también es parte de esta creación maravillosa. Dice que en Génesis 2 llega el séptimo día y Dios descansa porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó para que en ese día descansara de toda su obra creadora. Entonces estamos hablando de un Dios que no se cansa, descansó. ¿Cómo puede ser esto? Simplemente Él, vemos en Éxodo 10, que nos da como ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros, creados a su imagen, tenemos que descansar. Dios no se cansó al crear, sino que Él contempló su obra. Otro pasaje dice: vio que era todo bueno en gran manera. Él de alguna manera contempló la creación y Adán mismo recibió este día de descanso. Por lo tanto, estamos hablando de que el descanso también es previo a la caída. No es un cansancio que produce el trabajo como lo conocemos y no es un descanso como lo conocemos. Probablemente Adán tenía la posibilidad de observar la naturaleza, observar la creación, observar los avances que podía hacer en un mundo no creado, en un jardín del Edén. Sigamos. El hombre es engañado. Le dice Dios al hombre: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Interesante que habla de una maldición de la tierra, de la fuente de trabajo del hombre. Las comidas empiezan a cambiar, dice plantas del campo, dice comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces se altera todo el orden. Y desde allí tenemos que preguntarnos: ¿cuál es la situación ahora? ¿Cómo enfrentamos este trabajo? La Biblia aún dice que debemos trabajar, tenemos que ser diligentes. Por favor, Ignacio, si puede avanzar.
tenemos que ser responsables y aún es el trabajo un medio de bendición para nosotros. Y la falta de trabajo, la negligencia en el trabajo, una fuente de maldición. Dice en Proverbios 10:4 que la mano negligente empobrece, la mano de los diligentes enriquece, como un principio general, ¿cierto? En Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Avancemos, por favor. Entonces sigue siendo el trabajo una fuente de bendición a pesar de sus dificultades. No tenemos tiempo para ver cómo, si lo pueden leer en Eclesiastés, habla de muchos detalles de el trabajo, de muchos aspectos del trabajo, el sinsentido de vivir para trabajar, pero al mismo tiempo las bendiciones que nos trae el trabajo, del sinsentido que se pregunta Salomón, de todo lo que acumuló, todo lo que supo reunir, las riquezas que obtuvo, se las va a dejar a otra persona que no sabe, no tiene idea cómo las va a administrar. Todos esos detalles están ahí y él al final dice, concluye que el trabajo es una bendición que trae las cosas de este mundo que nos satisfacen, el resultado del trabajo nos trae alegría y descansar del trabajo nos bendice. Ya en el tiempo de Jesús había una visión distorsionada del trabajo. Voy a leer una cita del Talmud, de una oración que está en esta tradición judía. Dice, oraban ellos, te agradezco, Señor mío, que me hayas dado mi suerte con quienes se sientan en la mesa del saber y no con quienes se sientan en las esquinas, pues madrugo para trabajar y ellos madrugan para trabajar. Madrugo para trabajar en las palabras de la Torá y ellos madrugan para trabajar en cosas sin importancia. Está hablando de las personas que trabajan en trabajos seculares. Me canso y ellos se cansan, pero me canso y me beneficio de ellos y ellos se cansan sin provecho. Corro y ellos corren. Corro hacia la vida del siglo venidero y ellos corren hacia el pozo de la destrucción. Esta oración es muy interesante porque muestra un desprecio puro hacia el trabajo remunerado, hacia todo lo que no fuera el estudio de la Biblia, el estudio de las leyes y que en realidad sabemos a través de los evangelios que es el estudio de sus propias tradiciones que han esta construcción humana que han puesto sobre la Biblia, los fariseos y los escribas del tiempo del Señor, Jesús. Vemos en el siglo IV, Eusebio de Cesarea, él escribe una vida más humilde y humana permite a los hombres tener mentes para la agricultura, el comercio y otros intereses seculares y por lo tanto se les atribuye una especie de grado secundario de piedad. O sea, que estas personas tienen un segundo nivel más bajo que las personas que se dedican solo al Señor, solo a estudiar la Biblia y solo a la iglesia y a la fe. O sea, empieza una separación, una especie de idea de que una especie de convento que te separe del mundo es una vida espiritual superior. Y esa idea se empieza a desarrollar en la Iglesia Católica Romana, podremos decir hasta muy pronto. Todas nuestras ciudades, por ejemplo, de Chile, nuestras principales ciudades, tienen lugares que se ocupaban como templos, como claustros al lado del templo, y mucha de la historia de nuestro país está así. Solo recientemente ya vemos muy poca gente que tiene esa vocación de ser monjas o monjes o personas que se dedican a Dios en términos católicos. Pero tenía ese supuesto de que ese es el trabajo superior, esa es la entrega superior a Dios. Sin embargo, cuando llegan los reformadores, toman la Biblia y empiezan a iluminar todas las áreas de la vida con la escritura, y una de ellas es la principal, ¿cierto?, actividad del hombre, que es el trabajo. Avancemos, Ignacio, por favor. Por ejemplo, lo que nos dice Colosenses, un versículo clave, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces dice, todo lo que hagáis, no hay un trabajo de segunda categoría para el Señor, no hay una actividad secundaria. Sigamos.
con la diapo, el trabajo es una señal de la transformación. Si recordamos en la Biblia, en Lucas 3:14, soldados romanos le preguntaban a Juan el Bautista, ¿nosotros qué haremos? Y él dice, a nadie extorsionaréis, no acusaréis falsamente y contentaos con vuestro salario. Esos 3 puntos son un excelente consejo para todos los funcionarios públicos que se ven tentados a la corrupción. Yo trabajé en la cárcel de Valparaíso y escuchaba de algunas personas que caían por esas 3 cosas, que sería un excelente consejo de Juan el Bautista para ellos. En Primera de Pedro 2, perdón, en Lucas vemos que Zaqueo se arrepiente y ¿qué hace? Va a devolver varias veces lo que él robó de las personas. A través de su trabajo, siguió en su mismo trabajo, pero ahora lo va a hacer de forma en que va a hacerlo honestamente y va a retribuir a las personas. Primera de Pedro 2:18 dice, siervos, sométanse a sus amos. Ya hay una idea de que donde estés, aunque sea un esclavo, aunque seas un siervo de bajo rango, desde ahí puedes honrar a Dios con tu trabajo. Dice, no solo a los buenos, no solo a los amos buenos, comprensivos, sino también a los, no dice los malos, dice los insoportables. Y todos hemos tenido algún jefe insoportable. Amén. Porque ese jefe insoportable lo puso el Señor para que aprendamos a sufrir. Nos dice el 19, esto es digno de elogio. Nos dice el 20, ¿cómo pueden gloriarse entonces si sufren por hacer el mal, sufran por hacer el bien? Y el 21, versículo 21 dice, porque Cristo sufrió de esa manera. ¿Ya? O sea, esa es una situación que muchas personas van a decir, no, trata de buscar otro trabajo, renuncia. Eso es válido, eso es legal, pero primero saber que esa situación la puso el Señor en ese contexto para ti, para que aprendas a sufrir como lo hizo Cristo. En Efesios también nos dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales. Si tú eres un esclavo, aprende a obedecer a tu amo terrenal con respeto y con temor. Y si tú eres un amo, no abuses de ese esclavo. El Evangelio regula todas las relaciones que tenemos dentro de un contexto laboral, en un contexto caído, como decíamos, manchado por el pecado. Sin embargo, se puede gloriar a Dios. Podemos obtener bendiciones en cualquier situación que nos encontremos. En Efesios 6, versículo 9 dice, ustedes amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Avancemos a la siguiente. También el trabajo nos permite ayudar a otros, nos permite mostrar los frutos del Espíritu, como decíamos en el caso del soldado que deje de ser corrupto. La persona que hurtaba, este es un versículo que me llega mucho porque este es mi trabajo, la persona que hurtaba o robaba, no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Un uso de las manos que era malo, ahora que lo use para hacer lo que es bueno. Un uso para extraer una pertenencia que no era suya, ahora que la use para crear y para entregar a otros. Y por último nos advierte contra la ociosidad, la Biblia. La ociosidad se describe en 2 Tesalonicenses 3:10. Dice, porque cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Ya? Ya había empezado probablemente esta filosofía de que las personas que se dedican solo al Señor no deben trabajar. Es una ocupación superior, espiritual, que hace que yo no me tenga que manchar las manos con trabajo. Esto está refutado totalmente por el Señor, en este caso, a través del apóstol Pablo. Les dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Esa persona no tiene un comportamiento aceptable dentro de la iglesia, porque todo lo que hemos hablado,
El trabajo es una fuente de bendición y una fuente a través de la cual Él nos bendice y proveemos para nuestra familia. Como decía el mismo pasaje del principio de Génesis, dice: multiplíquense y sojuzguen la tierra y administren la creación. Expandir la humanidad por el mundo también implicaba que el medio era el trabajo, y así hasta ahora. Concluyamos entonces. Los grandes teólogos de la Reforma trajeron esta buena nueva del trabajo como algo que el Señor quiere. Se empezaron a cerrar estos conventos, estos claustros, con su enseñanza, con la enseñanza de la Biblia en realidad, no la enseñanza de los reformadores. Y después vinieron todas las personas que tomaron la Escritura y siguieron una filosofía, una cosmovisión bíblica, un entendimiento del trabajo bíblico. ¿Ya? William Tyndale tradujo la Biblia en inglés y dijo: yo quiero que el niño que ara en el campo sepa más que el cura y que el papa de la Biblia. Todos podemos ocupar nuestro tiempo libre en aprender las Escrituras y nuestro tiempo productivo en estudiar y en trabajar. La Biblia enseña que el trabajo es una bendición, una responsabilidad, no solo una necesidad económica, sino una oportunidad para glorificar a Dios, ser responsables, generar un impacto positivo en la sociedad. Así que los invito a una reflexión. Les pregunto: ¿cómo puedes ver tu trabajo como un acto de servicio de Dios, a Dios y a los demás? Con esto concluyo. Muchas gracias por este momento de atención. Bien, muchas gracias Pablo por la exposición. Y ahora pasamos a la última parte de este encuentro, que sería ya dialogar, conversar, preguntar. Aquí hay algunas preguntas en el chat. Pueden seguir agregando preguntas o bien hacerlas ahora en vivo y en directo. Pueden prender su micrófono también o levantar la mano y preguntar o hacer algún comentario. Así que veamos la primera pregunta que encuentro aquí en el chat. Dice, sobre la primera exposición de Jimena, dice: ¿estas experiencias tuvieron influencia en las políticas públicas de esos gobiernos o eran experiencias particulares diferentes a lo ocurrido en las demás empresas? Interesante pregunta. Sí, yo igual me pregunté más o menos algo así que Jimena, ¿qué puedes responder a esta pregunta? Nacho, repíteme la pregunta, que tuve una pequeña dificultad técnica, por fin. Sí. Igual está aquí en el chat por si acaso, y la pregunta dice: estas experiencias, las experiencias que tú describiste ahí de algunos empresarios y escritores, predicadores, ¿estas experiencias tuvieron influencia en las políticas públicas de esos gobiernos o eran experiencias particulares diferentes a lo ocurrido en las demás empresas? Bien, sí. De hecho, por eso lo seleccioné, porque, por ejemplo, William Booth, sabemos que inicia este movimiento que todavía está presente, que es el Ejército de Salvación, porque además recordemos que en esta época no estaba la idea de que el Estado tenía que intervenir. Todavía ellos como que recogen esta idea del liberalismo, de como iniciativa particular, libertad propia, pero además lo enfocan entonces en la filantropía. Era uno de ellos, déjame ver el nombre, el líder del movimiento cartista, que es muy famoso y que es previo a las oleadas revolucionarias de ya más radicales. El cartismo es, como su nombre dice, mandaban cartas en el cual expresaban de manera formal, regular y protocolar las necesidades de los trabajadores y trabajadoras a sus jefes. Por supuesto, no todos lo acogieron, pero en el fondo era como organizar esto. En el caso de este empresario que nombré, de los chocolates, él como que es la fábrica modelo, digamos, establece como un cierto parámetro para el funcionamiento. Y en el caso de Guthrie, es básicamente el padre del sistema escolar escocés. O sea, sí tuvo una influencia muy grande. Y de hecho, la iglesia de Guthrie era destacada porque se juntaban todas las clases sociales. Entonces era como bien interesante, porque tú veías al obrero, pero súper casi andrajoso,
muy cerca del dueño de la fábrica importante del lugar. Entonces establecían ciertas como directrices. Y Spurgeon, famosísimo, quizás no fue como lo que uno diría como un legislador laboral, pero en el fondo marca la pauta, que es lo que debería hacer un buen feligrés también con sus recursos, entre otros, que no me acuerdo, porque están en la presentación, pero en el fondo por eso los puse, porque su voz resuena más allá de su púlpito. Bueno, de hecho el novelista, como les decía, es como el equivalente al Baldomero Lillo y va a remover como con muchas conciencias, porque llega a un público muy amplio. Entonces, en el fondo ese fue también el criterio de selección, como fueron o no escuchados estas personas. Y los teólogos ahí uno puede entrar como a discutir un poco, por eso los dejamos fuera por ahora. Gracias, Benja, por la pregunta. Bien, muchas gracias por la pregunta y la respuesta. Y hay otra pregunta aquí también en el chat, pero sería para Pablo. Dice, respecto a lo que expuso, estoy con un niño acá por si acaso, que está llorando un poco, así que... Ay. La pregunta dice, ¿se debe obedecer una indicación porque fue dado por una autoridad, aunque sea erróneo o afecte a otras personas? ¿Cómo se relaciona con la idea de hacer el trabajo lo mejor posible, como si fuera hacia Dios? Sí. Hola, sí, muy buena pregunta y es bastante práctica, como en el plano de la ética, podríamos decir. Lo que se define como errónea, ahí podríamos especificar un poco. En nuestra época, errónea puede ser, no sé, que yo me sienta mal en un ambiente de trabajo, hasta una orden corrupta como de desobedecer alguna instrucción, alguna forma de hacer las cosas éticamente correcta. ¿Ya? Puede ser, la palabra como que da para mucho. Pongamos la situación de que yo tengo que mentir para cumplir con una meta, que es algo que conversamos, justo esta semana nos pasó, tenemos que nosotros que hacer de alguna manera en un programa para personas que han sido infractoras de la ley, tenemos que hacer que ellos entren al programa a capacitarse, pero tenemos un periodo de espera en que tenemos que hacer que vengan voluntariamente. Entonces no podemos mover su voluntad a tal punto de que ellos vengan todas las veces que exige nuestro programa, y la tentación es nosotros escribirlos de puño y letra o hacerlos firmar como si viniera varias veces. Y lo mismo he escuchado en el caso de los colegios que tienen subvenciones que dependen de la asistencia de los niños. ¿Cómo haces que un niño venga cuando su hogar se está desintegrando, sus papás no tienen esa responsabilidad? Y está todo, muchos aspectos de esos trabajos están tentados a inventar cifras. Lo que conversábamos con los colegas, no, vamos a asumir las consecuencias y en ese caso no vamos a inflar números, asistencias falsas, por darte un ejemplo. Tú puedes, en cualquier situación de trabajo, yo creo que se presentan oportunidades así. En ese sentido, ahí somos mandados por la Biblia a desobedecer la autoridad cuando nos mandan a hacer algo que está contrario a nuestra creencia, a nuestra fe, a los mandamientos claros de Dios. Lo que hablan aquí los apóstoles, Pedro y Pablo, en las citas que hice, se refieren cuando somos maltratados injustamente. Allí, obviamente que en nuestra época, en nuestro sistema legal, hay formas legales de combatir eso, pero siempre no va a ser nuestra primera opción. A eso nos mandan los apóstoles. Nuestra primera opción es una actitud sumisa de aguantar dentro de lo posible cierto nivel de maltrato. Obviamente si eso escala y un jefe empieza a maltratar a todo el mundo, uno puede recurrir a acciones legales que no tienen ningún conflicto con la escritura. Pero nuestra primera actitud, que nos digan algo, no podemos correr a denunciar a una persona porque nos insulta o nos da una instrucción difícil o nosotros podemos sentir que fue un maltrato cierta situación.
nuestra primera actitud tiene que ser de humildad, de conversar, si es que se presentan las condiciones, y de humildad ante una autoridad, sea política también, sea un jefe, o sea una relación cercana como dentro del matrimonio. ¿Puedo agregar? Sí, por Sí, favor. Sí, no, para complementar, porque esto es parte de un análisis, ¿no? Que tiene distintos componentes, distintas variables. Y me gustaría remarcar la necesidad que tenemos de cultivar nuestra piedad personal, ¿no? De oración, de lectura de la palabra, de disfrutar la comunidad de fieles, ¿cierto? Y eso implica, cuando nos toque enfrentar estas dificultades con autoridades, con jefes, con tensiones, cuando nuestra ética personal se ve confrontada con las presiones que a veces se experimentan en el trabajo, la pregunta es, ¿cuán celoso estamos en nuestra oración? ¿Cuánto estamos orando al Señor? ¿Cuánto le estamos entregando a Él nuestras necesidades? También, ¿cuán abiertos estamos para pedir consejos a los hermanos de la iglesia, hermanos sabios que han pasado por esto por décadas? Bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Qué me recomendarías? Ora por mí. De esta manera hay que disfrutarlo. Lo que el Señor nos regala en la iglesia es un reflejo, como decía Pablo, de la humildad. Eso como va a agregar. Bien, bien, muchas gracias. Y hay más preguntas de quienes están acá conectados, pueden escribirla o pueden también hablar ahora por micrófono. Hay más preguntas. Oye, a mí me surgieron más preguntas de lo que respondieron. Porque estaba pensando en la idea de erróneo, por ejemplo, si, no sé, se toma una decisión que hace que la gente tenga más trabajo del que tiene, y si la persona no alcanza a hacer su trabajo en el horario que tiene, y hay que dedicar tiempo extra. Uno debe, así como trabajador, así como informar sobre esa situación, o sea, decir como, oye, esto está afectando esto, o tengo que obedecer solamente porque mi jefe encontró que era una buena forma y era lo que era necesario, porque hay veces que hay cosas que son necesarias, pero si no se generan los tiempos, también pienso como en eso. Claro, ahora pensándolo, alguien que trabaja en el siglo XXI y no alguien que está trabajando en el siglo XIX, entonces las condiciones, claro, obviamente no vamos a llegar quizá a trabajar lo mismo que trabajar alguien en una fábrica, pero yo pensaba así como, uno debe informar así como decir como, oye, se sabe que esto está afectando, no alcanzamos a hacerlo, o tenemos que decir sí, le hacemos caso y lo obedecemos porque fue una indicación que se nos dio. Entonces, eso es como, ¿qué es recomendable? Igual uno tiene que exponerlo, o en realidad no, no sé. Ahí. Pablo tiene la respuesta. Me gustaría tener la respuesta. Oh. Mira, la primera actitud, yo creo que solo a partir de los textos, para no salirnos de los textos que leímos, es orar por la situación, como decía Gabriel. Ver la forma, obviamente que hay colegas, no sé si tampoco conozco la situación, pero como la describiste, me imagino que tú y otros colegas están en la misma situación, o un grupo de personas. Claro. Siempre que sea posible hablar con la jefatura de forma respetuosa, ¿ya? No tratar de empezar a alimentar un odio o un resentimiento contra la jefatura o contra las personas, que es una reacción bastante natural. Y uno podría decir justificada, pero podemos nosotros hacer la diferencia como cristianos con una persona que no es cristiana. ¿En qué sentido? La persona no cristiana va naturalmente a resentir y hablar mal y probablemente poner apodos, rabiar. Ahí tenemos que hacer la diferencia. Si podemos presentarlo de manera respetuosa, de manera comunicar algún vocero del grupo, cuál es la situación, si se puede mejorar, si hay alternativas, etcétera. Yo creo que son pocos los jefes que se van a resistir a eso. Teníamos un amigo que era un pastor que nos planteaba eso, y que él era dirigente sindical, y me decía que él hacía un estudio
pero le tomó mucho tiempo de cómo mejorar ciertas condiciones laborales y fue con el expresidente Piñera en esa situación. Pero él dice que él acogió y se hizo el cambio y no alimentó un ámbito de conflicto ni odiosidad. Cortito, mira, me voy a salir como del comentario histórico, porque los dos somos profe, y en general en educación siempre hay algo que hacer. Siempre vas a tener una prueba que revisar, una guía que no hiciste, que no revisaste, pero, y te lo digo como persona que trabaja demasiado y que como que me entusiasma mucho lo que hago, aprendí con el tiempo y con muchas dificultades familiares y personales a priorizar. De hecho, ahora estamos en periodo de prueba y yo aprendí que no voy a nunca cumplir todo lo que tengo que hacer. Y siempre voy a estar como en falta. Pero al final del día, como que las prioridades, 8, 8, 8. Y también mi ministerio más importante, en mi caso, mi rol, por ahora es mi familia. Lo otro es secundario. Por lo tanto, puede esperar. Y la verdad que nunca voy a alcanzar a revisar todo lo que tengo que hacer a tiempo. Y voy priorizando. Y también yo aprendí, estoy como en el otro extremo de que es como producir, y es como, no, el descanso es del Señor, la familia, el Señor me la regaló, el matrimonio también, entonces voy estableciendo prioridades y constantemente hago la pregunta, ¿esto es urgente? ¿Esto es tan importante? ¿Puede esperar? ¿Va a esperar? Y no voy a alcanzar tampoco a hacer todo lo que tengo que hacer. Es una realidad, como por lo menos de nuestra área de trabajo, y con esa tranquilidad de que no voy a alcanzar, que los tiempos siempre van a estar encima y que nadie se va a morir si no entrego una guía revisada, no va a fallecer, no un paciente que está ahí. Puedo vivir tranquila, además que si hice mi trabajo ante el Señor, para el Señor, y no llegué porque prioricé a mi familia, sorry, jefe, lo siento mucho. Y en eso yo he sido muy honesta siempre cuando me presento a los trabajos que lo voy a hacer bien, pero por ejemplo, si una de mis hijas está enferma, yo no voy a ir. Obviamente generaré la solución, pero la pregunta que siempre me hago, ¿esto es urgente? ¿Es tan relevante para que yo deje de atender a mi familia o a mi matrimonio? Y la respuesta siempre es no. Y puedo esperar. Nadie se va a morir. No, gracias a Dios no trabajo en la salud. Y ahí sí se muere la gente, pero en el resto de las cosas pueden esperar. No hay nada tan urgente, nada tan imprescindible. Eso ha sido como una lección de vida para mí. Me gustó mucho, pero creo que es ya es un diálogo interno que siempre tengo. Porque las guías me ponen esperar, no van a llorar, no se van a colapsar. Eso. ¿Está bien? Yo quizás como para agregar, creo que en todo índole de cosas, especialmente en el mundo laboral, lo que está en juego es cuánto de nuestro carácter refleja el Evangelio y el estilo de vida cristiano, ¿no? Cómo mi carácter está demostrando que Cristo es el Rey, que Cristo es el soberano, que mi vida depende de Él y expone al Evangelio, ¿no? Entonces, constantemente preguntarte en momentos de tensión, cuando venga esta presión o esta actitud errónea como Cristo ahí, bueno, ¿cuál es la actitud que debo demostrar para honrar el nombre de Jesucristo? Yo no podría ponerlo desde ese ángulo. Eso. Ignacio, ¿hay algo más? Muchas gracias. Otra pregunta. Bueno, puede ser para Jimena y para Pablo también. Y el día de hoy, 1 de mayo, es una conmemoración que se relaciona puntualmente con un hecho histórico que ocurrió en 1880 y algo, 86 me parece, que es la conmemoración por los mártires de Chicago, se llama, que fue una serie de protestas para lograr las 8 horas laborales de trabajo, en una época donde trabajaban mucho más que eso. Algo que para nosotros 8 horas es lo básico, pero en ese momento era algo revolucionario, o sea, eran anarquistas los que pedían esto, eran socialistas, comunistas, eran gente más bien como antisistema, quienes más estaban involucrados en estas reivindicaciones. La pregunta es, ¿qué tanta influencia cristiana directa o indirecta hay en esto del 1 de mayo, en la revuelta que ocurrió en Chicago, en los mártires de Chicago? Sé que uno de los mártires era un pastor metodista, incluso, Samuel Fielden, creo que se llamaba. Sí, eso. Sí, bueno, lo de los mártires de Chicago es este hecho en particular, lo del 1 de mayo, pero se enmarca en grandes oleadas revolucionarias. Y efectivamente, de hecho, creo que hay 6
creyentes entre de Chicago que murieron ahí. Ahora, la influencia quizás no es tan evidente, pero sí eran en el fondo los que abogaban como por moderar un poco la forma de llevar a cabo las protestas. Eso es lo que es difícil como limpiar un poco el terreno, porque como decía al principio, ha sido como muy cooptado el discurso por precisamente marxistas, anarquistas, pero hubo mucho, y probablemente de los que también fallecieron en otras manifestaciones, mucha hermandad en el fondo que estaba ahí. Ahora, el liderazgo no es tan notorio, porque en el fondo el discurso al final del día fue devorado por estos otros movimientos más intensos, más revolucionarios, mucho más políticos, mucho más confrontacionales, que un poco la conversación que teníamos. En el fondo, ¿cómo planteo nuestras necesidades? ¿Voy y me sumo al espíritu de los tiempos o lo hago como mostrando el carácter? Y claro, ahí obviamente se impuso otra forma de entenderlo, pero dentro incluso de este hecho que se conmemora hoy día, hubo creyentes que, como te decía, se sabe ahora que son alrededor de 6. Hay uno más famoso que otro, pero ahí estaban. El tema es que, claro, ahí es donde los historiadores, digo, que tenemos fe, vamos como limpiando un poco estas capas de discurso y vamos viendo dónde estuvieron los cristianos, que es un desafío que hasta el día de hoy está. Ha pasado más de un siglo y aquí estamos todavía dilucidando qué es lo que aportaron. Y lo que uno ve como desde lejos es que en el fondo promovían la organización, promovían el diálogo y a veces resultaba y otras veces no. Pablo, no sé. No, yo no tengo conocimiento en detalle de ese momento histórico. Sé que murieron las personas porque hubo un gran incendio. Y lo encerraron. Claro, obviamente obedecía a una cosmovisión de la época que no tenía ninguna consideración, que veía que era como una máquina que se echa a perder y que ya no tiene arreglo, y la boto y simplemente la desecho. Es una visión que se contradice obviamente con todo lo que hemos compartido de una cosmovisión cristiana, bíblica, y obviamente las personas que estaban en esa situación se despertaron y lo ven como un conflicto con el empleador, que es una reacción natural y política, y de repente una persona que se siente atacada tiene que defenderse de algún modo, pero nuestro llamado es siempre a mostrar un respeto por la autoridad y a los jefes, como veíamos en los pasajes que leímos, no pueden en ningún caso abusar de los esclavos que tienen a su cargo o los empleadores que tienen a su cargo. Sí. El Señor nos va a juzgar a todos por igual al final. Estaba pensando, para llegar un poco a la discusión, recién leíamos con Pablo, mientras la Jim hablaba, un poco el trasfondo de Robert Owen, y es interesante hacer la distinción, ¿no? Se decía de Robert Owen que él no promovía la lucha de clases, que es algo netamente marxista, ¿no? De origen comunista, sino lo que él luchaba era la fraternidad humana. Entonces quizás cambiar el enfoque de entender de que existe obviamente injusticia, existen abusos de distintos índoles, ahora que está la nueva ley Karim, ¿no? El punto es cómo como cristianos vamos a potenciar y promover la fraternidad humana dentro del ámbito laboral. Y eso. Sí, oye, buen punto, porque hay algunos que dejé afuera porque empezaron como a mezclar las cosas. Hay harto empieza como el socialismo cristiano, entre otras tendencias, claro, que tienen un poco de aquí y de allá, entonces como el tema de cristianos y su relación con el mundo siempre ha sido compleja, y sobre todo en esa época, que era muy fácil elegir el camino confrontacional o empezar a mezclar conceptos como lucha clase, o rebeldía, o porque estoy defendiendo una causa justa, y en ese sentido es interesante como leer de los dos lados. Conocemos poco de los obreros, porque obviamente no eran temas de sujeto histórico, pero sí estos otros casos de personas, empresarios, que en el fondo de alguna manera el Señor los iluminó y leyeron bien en los pasajes que Pablo puso y se hicieron cargo también de la responsabilidad que implicaba el hecho de generar recursos y también tener gente a cargo. Entonces, ahí, interesante, porque al final estamos, digamos, ajustando la relación con mi prójimo,
con alguien que porta la imagen y semejanza de Dios quebrada, pero sigue siendo imagen del Señor, y no es una máquina, es una persona, cosa que en el siglo XIX se les olvida mucho y era bastante brutal. Eso, Nacho. Oye, interesante el tema, gracias. Hay otras preguntas acá de quienes están conectados que pueden escribir o hablar por micrófono. Tengo otra pregunta. Bueno, hay un teólogo que es muy conocido, Abraham Kuyper, que fue primer ministro de Países Bajos y también un teólogo protestante. Y que es interesante porque justamente respecto a esta temática, que se enmarca también o se relaciona con el tema de la cuestión social, todos estos problemas de la explotación, de la pobreza, de la era industrial. La Iglesia Católica tuvo una respuesta frente a esto, como una respuesta oficial, ¿cierto? Que ahí viene a darla como con la doctrina social de la Iglesia. Hay una encíclica incluso de un papa que es famosa por dar una respuesta, una visión desde el catolicismo a esto. Pero es interesante que desde el protestantismo también hubo una especie de respuesta también ante esto, y Abraham Kuyper es uno de los teólogos que da una de estas respuestas ¿qué pensamos como protestantes desde la Biblia con respecto a la cuestión social. Y Abraham Kuyper en un congreso, el Congreso Social Cristiano, que es muy poco conocido, no sé por qué, es algo muy poco conocido. Esto está recogido en un libro que se llama Cristiandad y Problema de clase social, no, y la lucha social. Cristiandad y la lucha social, lo estoy traduciendo, lo tengo acá. Es como la traducción más literal. Donde perdí las citas que tenía acá, lo había seleccionado hace tiempo, pero dice cosas bien interesantes Abraham Kuyper y que pueden sonar igual muy como revolucionarias para la época. Por ejemplo, él habla como de la visión que debemos tener de la propiedad privada. Eso se relaciona igual con el trabajo. De la visión que tenemos que tener de la explotación laboral, del trabajo humano, del valor de la dignidad humana, y de cómo debería ser la sociedad que queremos concebir, una sociedad que explota a los seres humanos, una sociedad que bueno, eso, quería preguntarles qué piensan de ese aspecto. ¿Cuál sería así como una ética bíblica protestante respecto al trabajo? Al trabajo así en resumen, en resumen, porque ya se ha dicho hartas cosas, ¿cierto? Pero ¿cómo podríamos resumirla? O sea, Sí, es interesante el documento que compartiste, que no lo conocía, yo conocía en general al personaje Abraham Kuyper, que su intención, él fue primer ministro de Holanda, para los que no han escuchado de él, y era también teólogo, y tenía una idea de incorporar las distintas esferas de la sociedad, en una sociedad que dé gloria a Dios. Y él hablaba de todas las áreas del conocimiento, incluso las artes, la política y todo tipo de actividades laborales dentro de una sociedad. Se podía dar gloria a Dios a través de eso. Y él es líder de lo que se llama el neocalvinismo. Y él tuvo esa oportunidad de hacer o implementar, ayudar en la implementación de una sociedad cercana al cristianismo. Y lo que tú dices, se le ha llamado, estaba viendo un estudio que le llama un socialismo alternativo, una especie de alternativa al socialismo más marxista. Obviamente el socialismo nos suena como una izquierda, pero es nada más que rescatando la palabra de una sociedad, un grupo humano organizado en el que el cristianismo es la base de todo. Fue una sociedad principalmente protestante que él pudo impulsar dentro de
grandes proyectos históricos, evangélicos, reformados. Se habla siempre de la Ginebra de Calvino, por ejemplo, o más como con pasos, como con avance y retroceso en el caso de la sociedad inglesa, la sociedad escocesa a través de los reformados. Han habido distintos momentos en que de alguna manera el Señor hace un cambio a través del Evangelio. O incluso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel fue bendecido a través del gobernante David y Salomón con su templo, con un periodo de paz. Entonces, es uno de los grandes proyectos cristianos sociales que yo invito a todos a darle un vistazo y a estudiar. Sí. O sea, finalmente como que entender al trabajo como algo intrínseco al ser humano. O sea, todos nosotros trabajamos de alguna u otra manera. Y la manera en que trabajas y entiendes el trabajo habla también de tu fe. De cómo ves la fe, cómo ves tu relación con el Señor, quién es Dios, cómo son los otros. Tanto mi jefe, mis subalternos, mis compañeros, el cliente, el proveedor, las legislaciones. Todo está, es una manera de reflejar cómo veo a Dios, ¿cierto? Así que eso, como entender la vida de manera un poquito más profunda, más compleja y honrar al Señor con lo que nos da. Quería agregar algo que justamente lo comentaba cuando llegaron los chiquillos, que hace 1 o 2 días falleció este hermano Samuel Escobar, que fue un teólogo ahí de los años 60, 70, 80, y él promovió harto lo que se conocía acá como la misión integral, junto a Ana de Padillas y otros. Pero algo que uno remarca, porque en realidad fue un hermano, un pastor bien intenso, con alta, pero él trabajó mucho el concepto de un estilo de vida sencillo, en medio de una sociedad como de la opulencia, ¿no? Cómo mostrar y demostrar que como cristianos, en medio del trabajo, queremos vivir con la sencillez. Y John Stott un poco también lo remarcó, lo entendía así a Samuel Escobar, así que también meter el tema de la sencillez, el tema del trabajo, creo que también nos debería permitir ampliar nuestra manera de reflexionar. Eso. Bien, bien, muchas gracias. Y dentro de todo este tema que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con las luchas sociales que se han venido dando por los derechos laborales, entre medio igual hay como harta crítica hacia el capitalismo, ¿cierto? Como un culpable. Y este autor que mencioné recién, Abraham Kuyper, hace una crítica interesante tanto al capitalismo como al marxismo, porque siempre pasa que quienes se van en contra del capitalismo, al menos en esta época, estamos hablando del siglo XIX, eran más simpatizantes del otro lado, anarquismo o socialismo. Y es interesante que Abraham Kuyper hace una crítica a ambos lados. Que por un lado el capitalismo se obsesiona con el tema de la creación de la riqueza y la propiedad privada como algo absoluto, como casi un ídolo, pero por otro lado está el socialismo que idealiza al Estado, ¿cierto? El Estado y que el Estado pasa a ser como el ente regulador. Voy a dejar aquí en el chat el nombre de este libro de Abraham Kuyper, que es muy poco conocido, pero tiene unas reflexiones bien interesantes sobre este mismo tema. Mi última pregunta para ustedes es, ¿qué piensan de eso? ¿El problema está en sí en el capitalismo o la solución es cambiar el sistema porque el capitalismo es el que explota o cómo lo ven? Wow. Yo quería hablar cortito como las bases filosóficas que uno puede tener. No sé si te acuerdas que la filosofía de Darwin llegó en algún momento a principios de 1800. Y básicamente Darwin decía, explicaba 2 cosas. Cómo nos relacionamos como especie con nuestra especie y otras especies, y cómo vinimos al mundo. Y él más o menos da una continuidad. Él decía, venimos primero de una bacteria probablemente, esa bacteria le salieron patitas, le salieron brazos, le salió una cabeza, se transformó
en una especie de rana, después se transformó en un mono y después en un hombre. Y ya, estamos creados como hombres y ahora ¿cómo nos defendemos? Nos defendemos peleando con los otros, luchando con los otros, dejando al otro sin comer, dejando al otro con hambre, o sometiéndolo o esclavizándolo. Y esa filosofía pasó al mundo como una alternativa al cristianismo. Ya nunca había habido, o sea, podemos decir que hay momentos en que también las filosofías del mundo fueron bastante crueles, o momentos en que los humanos fueron crueles. Hablamos de los europeos cuando llegaron a América, también fueron bastante implacables y veían a los nativos como seres inferiores, que podían explotar y que podían maltratar. ¿A qué voy con esto? Que si tú tomas alguna alternativa al cristianismo, siempre va a terminar en esa situación, en que todas nuestras relaciones se basan en conflictos, en quién gana la pelea, en quién somete al otro, en quién esclaviza al otro. ¿Por qué? Porque no venimos de Dios, no somos imágenes de Dios, somos nada más que una ameba que evolucionó. Y en esa época Kuyper estaba proponiendo nuevamente una visión que los ateos consideraban como superada, que es una base cristiana para entender la sociedad. Y si tú puedes tener un neoliberalismo en el sentido de que tú cocinas un kuchen y lo vendes y el Estado no te va a prohibir vender ese kuchen. Eso puede ser. Pero en las bases filosóficas en que yo puedo engañar a la gente, yo puedo ponerle un producto químico que lo hace adicto a mi kuchen, y eso a mí me va a enriquecer. Esa idea yo no la puedo creer. Así, dicho bien sencillo. Y tú puedes poner ideas filosóficas ateas tanto en uno o en otro, o en la tercera alternativa que surgió después de Kuyper, que fueron los totalitarismos nazis, totalitarismos marxistas también, que predicaban que el Estado somete básicamente al individuo. Súper breve. Una de las cosas fascinantes de estudiar historia es que de alguna manera vamos dándonos cuenta cómo el ser humano expresa su pecado de manera política e ideológica, pero también cómo los cristianos que cultivan su fe, cultivan su devoción, van como tratando de enmendar este rumbo. Es como volver a las bases de la fe siempre trae beneficios. Somos como este árbol que da buena sombra para todos. Y también lo otro, la reforma rescata mucho el valor de todo tipo de trabajo. Uno como señora, porque aquí hablamos de puro obrero fuera de casa, Claro. pero también rescata el valor todo tipo de trabajo. La mamá que está criando al hijo, el que está sacando el carbón. Y eso es fascinante, porque el trabajo al que nos referimos ahora es de la fábrica, de la oficina, de la escuela, pero todos nosotros estamos haciendo, en alguna medida trabajando, así que honramos al Señor en todos los aspectos de nuestra vida y siempre como buscar el Evangelio, así como, Señor, tú nos diste esto, una bendición. A veces no parece, pero sí una bendición. ¿Iba a decir algo, Gabriel, parece? No, solamente decir que ya tenemos que ir terminando. Tenemos acá un contingente de cabros chicos afuera golpeando la puerta. El otro trabajo, el principal. Lo llaman. Sí. Regalos. Eso. Bueno, no sé si hay una última pregunta, comentario. De quienes están aquí conectados pueden prender su micrófono o escribirlo en el chat. Bueno. A la 1, a las 2, a las 3. Bueno, muchas gracias por venir, por participar, por conectarse. Muchas gracias también a Jimena y a Pablo por su tiempo, por su exposición también, y por este tema que es bien interesante sobre el Día del Trabajo. Recordando que el trabajo es una bendición, primeramente, y una bendición que Dios creó no para explotar a otros, ni para explotarse a sí mismo, sino que es también una forma de contribuir al bien de los demás, al bien común, al desarrollo humano, y una forma de glorificar al Señor también con los dones y talentos que Él nos dio. Así que muchas gracias. ¿Algo más que decir, Gabriel, Jimena, Pablo? No, solo animarles a continuar reflexionando en estos temas.
y todos invitados también a nuestra iglesia acá en Playa Ancha. Cualquier información en las redes sociales, de ahí, Ignacio, Iglesia Playa Ancha, ahí estamos. Bien, muchas gracias. Dejamos hasta acá entonces la transmisión. Saludo a quienes nos ven desde YouTube. Y eso, muchas gracias, bendiciones y que tengan un muy buen fin de semana. A descansar. Chau, chau. Chao, Nos chao, vemos. cuídense. Gracias, Ignacio. Chao. Ya antes que se